Vaya, para poder configurar el grafiquito, yo aquí he puesto la tabla con los datos que utilizamos para... En realidad solo usamos la columna de la abertura y la columna del agregado que pasaba, del porcentaje de agregado que pasa. Porque teníamos que graficar la abertura, que era la abertura de las mallas, respecto del porcentaje de agregado que pasa. Entonces, en ese caso, veníamos y le dábamos a insertar gráfico, ¿verdad? Utilizábamos un gráfico de dispersión que cualquier vale. Sin embargo, quizás hay unos que son mejores para presentar la información porque, por ejemplo, la línea suavizada y la línea punteada suavizada dan como un mejor aspecto al gráfico, ¿verdad? Entonces aquí me aparece en blanco porque obviamente no he seleccionado los datos. Si vos los seleccionaras antes, sería un poco, digamos, mejor. No, sería una opción. Pero quizás la forma mejor para hacerlo es seleccionando los datos después de haber creado la plantilla para el gráfico. Porque así vos puedes darle aquí en agregar. En agregar le puedes dar tanto el nombre de la serie, que sería granulometría para el caso, ¿verdad? Y los valores de X de la serie que los puedes seleccionar, que en este caso serían, como es el eje Y, ¿verdad? Perdón, el eje X sería ¿cómo se llama? La abertura, y en los valores Y de la serie el porcentaje. Borramos este 1 que está por defecto aquí en los valores Y de la serie y seleccionamos el porcentaje de agregado que pasa, y automáticamente se nos forma, al darle a aceptar y aceptar de nuevo, se nos forma lo que es el gráfico. Sin embargo, no está, como lo puedes notar, no está editado, pues, sino que más bien presenta una escala que no es la logarítmica. En el caso de la tarea, nosotros nos pedían que el eje X fuera logarítmico. Entonces, lo que hacíamos era seleccionar el eje y clic derecho, dar formato al eje. Cuando le das dar formato al eje, te aparecen las opciones del eje, cuando puedes elegir el dato mínimo, que yo lo tengo por aquí, que era el dato mínimo que nos pedían era 0.01 y el dato máximo 10. Entonces venís, seleccionás el dato mínimo, el límite, límite mínimo 0.01 y el máximo 10.0. Luego de haber seleccionado eso, le damos aquí abajito donde dice escala logarítmica, y al darle escala logarítmica automáticamente nos aparece así. Ya se va apareciendo más al ¿cómo se llama? Se va apareciendo más a lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Luego aquí me hicieron falta un par de cosas. Por ejemplo, voy a dar formato al eje de nuevo. Por ejemplo, que el eje vertical tendría puede tomar diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos valor del eje, aquí podemos seleccionar el valor donde nosotros queremos que se ubique el eje horizontal. Como el eje horizontal está en 1, por eso es que aquí aparece 1. Entonces podemos quitarle esto y ponerle que se ubique en 0. En 0, que se ubique en 0. Cuando le damos ahí, automáticamente... perdón. Como 0 no es parte del gráfico, tenemos que elegir un valor que esté dentro del gráfico. Entonces tenemos que elegir 0.01. 0.01. Y automáticamente se nos pasa el eje vertical, los datos del eje vertical aquí al principio. Como ya le dimos escala logarítmica, hay otras cosas que se pueden, como que se pueden editar, como por ejemplo que el orden de los datos aquí en el
en el eje sean inversos. O sea que aquí aparezca el dato mayor y aquí aparezca el dato menor. Entonces le das aquí valor de orden inverso y se te invierten directamente los valores. Igual, si no quieres ver los datos del eje vertical aquí, puedes cambiarle de nuevo a 10. En este caso podemos cambiar de 001 a 10. Entonces cuando tocamos alguna otra cosa, se nos pasan los datos para el principio. Vaya, teniendo eso ya asimilado, se le puede dar un formato a la malla. En este caso, si vos le das clic derecho, formato de líneas de trazado. No, perdón. Le damos en formato, aquí arriba. Y espérate, tengo que ver. Bueno, entonces lo que se haría es como acá hacen falta unas líneas divisorias que te indiquen más o menos las fracciones de 10 en 10, o sea, de una décima parte entre 1 y 0.1, entre 0.1 y 0.01 y así, ¿verdad? Entonces se pueden agregar líneas divisorias acá, hacia arriba. Entonces para hacer eso, lo que haces es que como ya tenés seleccionado el gráfico, le das aquí en la opción, ¿cómo se llama? En las herramientas de los gráficos, diseño y formato, pues te vas a formato y en el área del gráfico, en vez de área del gráfico, o sea, aquí tocas la flechita, ¿verdad? Tocas la flechita y te aparecen una serie de opciones. Entonces, si elegís donde dice líneas de división secundarias, pero verticales, sería eje vertical, líneas de división secundarias, te van a aparecer una serie de líneas que no se notan muy bien, pero que se pueden editar. Ahorita no se notan muy bien, pero si vos venís y le das dar formato de líneas de división, clic derecho, dar formato a líneas de división y te cambias a líneas sólidas, vas a ver que aparecen aquí diferentes líneas. Obviamente, como nuestra escala horizontal no está en escala logarítmica, entonces nos aparecen todas a la misma distancia. Pero si ahora venimos y le damos aquí eje horizontal, líneas de división secundarias, y le damos de nuevo acá en formato del eje, línea sólida, nos aparecen, no le di a las principales, le di a las principales, tendría que darle a las secundarias y línea sólida. A ver que ahí aparecen las líneas que me interesaban. O sea, tocas la flechita, le das el eje horizontal, líneas de división secundarias, y de ahí de seleccionar eso, le das un clic derecho sobre el gráfico, sobre las líneas, le das clic derecho y le das formato de líneas de división, y acá donde dice línea sólida le das un clic y ya te aparecen los valores. O sea que para hacer un gráfico siempre tenés que sobre el eje horizontal editar qué tipo de escala querés que se te muestre, ¿verdad? Y también podés elegir dónde poner el eje vertical. En este caso me aparece algo adentro, entonces otra opción es seleccionar el eje, dar clic derecho y dar formato al eje, y acá en vez de darle un valor al eje le podemos dar el valor máximo. Entonces automáticamente se nos pone aquí al principio, porque obviamente el valor máximo está aquí a la izquierda, ¿verdad? Eso sería.